Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es viernes 9 de marzo de 2012. Nos acompaña en la mesa de trabajo doña María Trigo, es abogada. ¿Qué tal, doña María? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. En la esquina de la mesa, doña Rosa Oubiña, es portavoz de Igualdad del Partido Popular. ¿Qué tal, doña Rosa? Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. A mi izquierda, doña Mercedes Alcalá, es secretaria de la Federación Limiar. ¿Qué tal, doña Mercedes? Buenas noches, bienvenida. Y además encantada de verla, que hace mucho que no la veía. Casi un año, sí. En la esquina de la mesa, doña Gloria Solé. ¿Qué tal, doña Gloria? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Es profesora universitaria y escritora. Bien, pues somos hoy 5 mujeres. Vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, que bueno, el día se celebró ayer. Debería ser todos los días, pero bueno, bien está que un día al año rememoremos este día, sobre todo en honor de tantas luchadoras que hubo. Vamos a ver un pequeño reportaje y luego ya entramos en materia. La mujer discriminada a lo largo de la historia ha tenido que luchar para salir de la marginalidad a la que injustamente fue sometida desde los inicios de la civilización. Fueron siglos de lucha en los que muchas mujeres que portaban el estandarte de la igualdad fueron ajusticiadas y torturadas de 1000 maneras. Pero valió la pena porque gracias a ellas las mujeres occidentales de este siglo pueden votar, ocupar cargos públicos, testar y acceder a otras 1000 actividades y derechos que en tiempos no muy lejanos estaban vetados y reservados a los hombres. Si hacemos un poco de historia y nos remontamos a la civilización griega, la mujer no participaba en la vida pública y su capacidad jurídica era igual a la de un varón menor de 18 años. El marido podía, en caso de insolvencia, entregarla como pago de una deuda. En el derecho romano, la mujer estaba sujeta a la patria potestad del paterfamilias y su marido tenía sobre ella derecho de vida y de muerte. En los pueblos galo y germánico regía la igualdad entre hombres y mujeres y éstas participaban activamente en consejos y asambleas. La decadencia del Imperio Romano y la invasión de estos pueblos germanos mejoraron la situación de la mujer y a lo largo de la Alta Edad Media las costumbres germánicas predominaron sobre el derecho romano. La mujer podía participar en negocios jurídicos y en la vida artesanal, llegando incluso a haber gremios de mujeres, sin conseguir llegar a la total emancipación, pues se la seguía considerando como un ser inferior. Así, en el Foro Juzgo del siglo XIII se estipula que la mujer vale la mitad que un hombre, y es en este siglo cuando se produce un retorno a los principios del derecho romano. Los cambios en la Francia de la liberté, égalité, fraternité 5 siglos después no mejoraron en nada la condición femenina, pues la burguesía que conquistó el poder tomó del derecho romano los principios jurídicos sobre la mujer. La Constitución de 1793 le niega su derecho de ciudadanía y de asociación, y el Código de Napoleón de 1805 consolida la sumisión al marido, necesitando permiso de este para comprar, vender o testar, y la excluye de cualquier tipo de derecho político. Los principios napoleónicos fueron aceptados posteriormente por las legislaciones española, italiana, belga, holandesa, griega y países iberoamericanos. La incorporación de la mujer al mundo laboral por exigencias de la Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XIX determinó el nacimiento de las asociaciones reivindicativas de los derechos de la mujer y los movimientos feministas. Primero se consiguió el derecho al voto y poco a poco se fueron reclamando otros derechos civiles. En 1920, en Estados Unidos, se aprobó la 19ª enmienda a la Constitución, que prohíbe la exclusión de cualquier ciudadano del derecho al voto por razón de su sexo. 8 años después se promulgaron en Inglaterra disposiciones análogas, así como la igualdad de los derechos civiles y laborales entre hombres y mujeres. En 1931 se consiguió en España el derecho de voto para la mujer. En 1946 este derecho fue reconocido en Francia. A partir de la Segunda Guerra Mundial, la igualdad de la mujer es tema formal en los tratados internacionales y se celebran conferencias mundiales sobre la mujer, donde se presentan programas para trabajar sobre su integración total y ayudar a las mujeres del sur a salir de la marginación. La Constitución española, en su artículo 14, declara la igualdad de los españoles ante la ley y condena todo tipo de discriminación. El artículo 32 mantiene el derecho al matrimonio y recaba la plena igualdad jurídica ante dicho Estado con respecto al hombre y la mujer. Todos estos logros, propios de una sociedad culta y desarrollada, han costado siglos de historia, miles de arengas, cientos de proposiciones de ley, amén de muchas teorías y debates parlamentarios. Esta carrera de fondo aún continúa.
En efecto, esta carrera de fondo aún continúa. Doña Gloria, veíamos ahí un pequeño repaso por la historia. Sí, me ha parecido, claro, es muy sintética y no se puede incluir cosas importantes todas, pero sí que he echado de menos, por ejemplo, la gran importancia del cristianismo en la promoción de las mujeres. Por ejemplo, el derecho de la vida a las niñas, y también los niños en algunos casos, pero es que las niñas en algunas civilizaciones eran totalmente marginadas. También en el caso, por ejemplo, del matrimonio, el que una mujer pudiera estar en igualdad con el hombre en una institución tan importante como el matrimonio, eso lo trae el cristianismo. Entonces, ese tipo de no considerar a la mujer como miembro del gineceo o del harén no ha salido espontáneamente, sino que ha sido una aportación del cristianismo. Luego es verdad que ese humanismo cristiano, al cabo del tiempo, dio otros frutos, que fue el pensar en la capacidad del derecho al voto, la capacidad de los estudios. Por ejemplo, en Pekín, la conferencia de Pekín de la ONU, me acuerdo la delegación del Vaticano, la representante decía cómo la Iglesia Católica en todos los países donde había estado, los misioneros siempre habían educado a las niñas y a los niños. O sea que a mí me parece importante también resaltar esa aportación. Es cierto, efectivamente, falta ese toque, decir que el cristianismo, que yo siempre digo que el cristianismo acabó con la barbarie, que duda cabe, tanto con el canibalismo como con el asesinato de niños y de niñas, y efectivamente que fomentó la educación de niños y niñas. Doña María. Pero todavía queda mucho por hacer. Esa es la cuestión, ¿no? Es una carrera de fondo, como se decía en el reportaje, y si bien efectivamente en el siglo XX se adquirieron muchísimos logros, todavía tenemos que seguir trabajando en esa cuestión. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se celebró ayer, se dedicó a la mujer rural y es realmente una faceta, un ámbito dentro de la mujer que está todavía por desarrollar. Y quizá también en Galicia, que tenemos un ámbito muy rural, tendríamos que fomentar más esta igualdad. Aquí tenemos acceso a la propiedad de la tierra, lógicamente, pero hay muchos países en los que todavía esto no es así. Bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir fomentando esa igualdad. Y también quizá estamos a lo mejor confundiendo lo que es la igualdad, estamos reclamando quizá otras cosas. Quizá las feministas de género de hoy se han de alguna manera despegado de las feministas clásicas que reivindicaban efectivamente equiparación de derechos, pero hoy lo que se pide pues es otra cosa, que si eso lo abordamos después. Doña Mercedes. Sí, realmente tienen razón mis dos tertulianas anteriores en que todavía faltan muchas cosas por reivindicar, y además da la sensación de que últimamente estamos como más pasivas, que no se oyen así voces que se levantan sobre ese tema. Sin embargo, yo pienso que no es así. Yo pienso que es que hay muchas cosas que hemos conseguido, otras muchas faltan por conseguir, pero por ejemplo creo que estamos de acuerdo casi todas en que se consiguió bastante equiparar el salario interprofesional, aunque todavía falta mucho, nunca gana lo mismo una mujer que un hombre. Quizás a lo mejor en puestos directivos muy altos, quizás se note más la diferencia. Pero bueno, luego cuando sea tu turno quizás a lo mejor tú puedas opinar sobre ese tema. Pero hay ciertos estatus social que sí, a lo mejor están equiparados. Un director general de una empresa importante o de una banca quizás gane igual una mujer que un hombre, pero en otros niveles más bajos no. Luego, por ejemplo, también la reclamación de guarderías y de otro tipo de cosas para poder conciliar el trabajo, las madres, es muy importante y se está consiguiendo en gran medida, no mucho, porque yo tengo unas hijas en Madrid que unas lo han conseguido en diferentes empresas y otras no. O sea, que eso demuestra que todavía hay disparidad. Todavía hay mucho recorrido por hacer. ¿Y qué nos dice la portavoz de Igualdad? Bueno, pues yo, después de ver el reportaje, que como ha dicho Mercedes, pues es muy sintético y no recoge todo lo que a veces se podría decir en este tema, ¿no? Pero todas apuntamos en esta dirección, en que ha sido mucho el tiempo, ha sido largo el camino. También se han conseguido muchos logros, pero todavía se quedan muchos logros por acabar. Se hablaba aquí, pues, y ahora además está muy en boga, ¿no? Sobre todo también, a lo mejor seguro que lo tratamos en esta tertulia, el tema de la conciliación, que es muy importante en la vida laboral de las mujeres, y también el tema de la diferencia salarial, para que vamos a decir aquí que es otro de los temas, una asignatura pendiente de ser iguales a los hombres, ¿no? Entonces, creo, para no ocupar tampoco un espacio muy grande de tiempo,
tiempo y que todas podamos poder aportar sobre la cuestión de que nos quedamos con eso, que ojalá no hubiera que celebrar un Día de la Mujer Trabajadora, porque son todos los días y todas las mujeres son trabajadoras, independientemente que lo hagan remuneradas por un salario fuera de casa o que lo hagan en casa o que lo hagan a la vez, como suele ser lo más común, ¿no? Y que nos queda una gran batalla que dar, pero sin lugar a dudas seguir sumando a este proyecto. ¿Y usted cree que vamos, digamos, por el buen camino en las reivindicaciones? ¿Cree que lo que piden hoy en día las feministas de género está relacionado o es lo mismo que pedían las feministas clásicas, por ejemplo, de hace unos años? Oye, yo creo que lo que decía... Me refiero al feminismo radical, ya, que surge a raíz de mayo del 68, ya. el nuevo feminismo socialista, que por otra parte ustedes también lo van como medio incorporando, una especie de contaminación, ¿no? Bueno, yo creo que también lo decía Mercedes, ¿no? Que ahora como que se está más pacífico y menos reivindicativo. En realidad las reivindicaciones son también fruto y motivo de los momentos en que toca vivir. Es decir, no son los mismos los del 69, los de primeros de siglo, que los momentos que ahora nos toca vivir. Yo creo que mejor es ahora, evidentemente, hay opiniones para todos los gustos, entonces la proporcionalidad a veces de ese radicalismo también va en función de las cosas que se han conseguido. Creo que siga habiendo un feminismo, pero yo no soy partidaria de que el feminismo tenga que ser un anteponerse a, un parecerse a los hombres. Creo que hay que reivindicar lo que necesita la mujer reivindicar, pero sin que eso suponga pues una lucha, un pasar por encima de nadie. Creo que hay que, en un término siempre de igualdad. Ver al hombre como un compañero, sí, con alguien que te complementa, pero nunca como un enemigo, ¿no? Es que no es un enemigo. Claro, claro, no estamos totalmente de acuerdo, doña Gloria. Sí, a mí me parece... Que el feminismo de género va por ahí también. Bueno, usted tiene ahí un libro, precisamente. ¿Qué libro tiene ahí? Historia del feminismo. Justo he trabajado mucho estos temas, pero he visto la evolución en el siglo XIX y XX más detenidamente. Veo, por una parte, que efectivamente el primer feminismo, el de la igualdad, que era reformista, liberal, fue consiguiendo éxitos en la educación, en trabajo, en distintos frentes. Ese se ha estabilizado, se ha ido instalando en las instituciones y ha ido haciendo su trabajo. Luego surge en el mayo del 68, en esos años, un feminismo radical, de la mano de Simone de Beauvoir y de un movimiento que realmente renunciaba a la mujer real, le presionaba, le hacía como liberarle de su propia identidad. Ese feminismo es muy radical y no ayuda a las mujeres. Luego hay un neofeminismo que de alguna manera intenta coger lo positivo de cada movimiento, pero ahora estamos en una etapa que yo creo que hemos superado este tipo de ideologías teóricamente. Luego en la práctica habrá algunas personas que siguen militando este planteamiento. Ahora mismo la mujer tiene... ¿Cree que la hemos superado, doña Gloria? En algunos aspectos sí. O sea, yo creo que socialmente las mujeres, por ejemplo, si miramos, según el país que miremos o el continente que miremos, en Occidente hay ya una presencia de las mujeres y de los hombres a nivel de las instituciones y de los trabajos, de alguna manera, según su capacidad. Es verdad que hay profesiones en las que a lo mejor hay más mujeres que hombres, veníamos hablando ahora que en las pruebas objetivas a lo mejor hay mayoría de mujeres, es decir, que hay podemos decir, una entrada pacífica de las mujeres en la sociedad, en los trabajos de acuerdo con su capacidad. Es verdad que hay, por ejemplo, pues un 22% de salario inferior en las mujeres que en los hombres. Hay que estudiar las razones de fondo que producen esta situación, porque a veces ocurre esto, pero desde luego lo que toda la sociedad, me parece a mí, tiene que ser consciente es de que en la sociedad somos hombres y mujeres, y niños, y ayudar a todos, y de alguna manera todos podemos aportar. A mí me parece que las mujeres pueden aportar muchísimo en los distintos trabajos, pero también es verdad que los hombres pueden aportar muchísimo, no solo en los trabajos, sino también en la familia. Quizá ahora yo veo dos retos, por una parte seguir con la conciliación familia-trabajo, en el sentido de horarios, en el sentido de capacidad real de llegar a todo, a la familia y al trabajo, y ahí la mujer puede hacer una parte y otra parte la tiene que hacer el hombre también. El hombre tiene que entrar en la familia y notar esa tensión buena de tener que atender a los hijos, que me parece que es un reto muy importante que muchos hombres jóvenes lo están asumiendo.
Y en ese sentido, a mí me parece que cuando los hombres y mujeres reales se esfuerzan en una legislación que mejore la vida real de las personas, nos va muy bien. Cuando surgen esas ideologías que encasillan a los hombres o a las mujeres y les hacen, pues eso, a lo mejor penalizar la maternidad en las empresas o un tipo de leyes que le empujan al aborto, eso claro, eso es contrario al progreso de toda una sociedad. Pero eso existe y precisamente los objetivos del milenio que deben cumplirse en el 2015 y que todos los gobiernos han firmado ese cumplimiento, que además viene vía ONU, viene vía Organización de las Naciones Unidas, la sacratísima ONU, a la que bueno, pues ahora sí nos atrevemos a dudar, por lo menos, ¿no?, de sus postulados, pero hasta hace poco, bueno, pues, lo decía la ONU, era casi como, bueno, pues no podías de ninguna manera ponerte en contra, ¿no? Quería que viéramos, vamos a oír las palabras de una persona, hoy no tenemos el Vox Populi de la calle, las entrevistas de la calle, pero sí tenemos a nuestra coordinadora, que la conocen ustedes, Ana Blanco, la coordinadora de la Bitácora, que yo le he pedido que como persona joven, que es una niña de 20 años, que nos dijera cómo ve el tema de la igualdad de la mujer, los avances, si conoce algún caso de discriminación, qué problemas ve ella, ¿no? Vamos a verla, adelante Ana. Ao largo da vida a muller foi discriminada, aínda que se avanzou moito, eu creo que hoxe en día ainda o sigue sendo, xa que na vida familiar sigue habendo un montón de maltratos e na vida laboral sigue sendo infravalorada na maioría dos traballos. Eu creo que os principales problemas da muller traballadora é combinar a vida familiar coa vida laboral e a hora de encontrar un traballo, xa que un empresario posto na mesma balanza un home e unha muller cos mesmos estudios, experiencia, as mesmas condicións, sempre tiraría por un home, aínda que hoxe en día a verdade é que se está avanzando moito. No que temos que fijarnos é no valor do traballo e na función que se está empeñando, e non no sexo en que seña masculino ou femenino. Creo que neso non se podría discriminar. E a quen lle vamos ter que botar a culpa? Pois a sociedade en general. E ao goberno? Pois tamén, porque non debería de permitir que eso pasara. Na miña corta vida laboral, a verdade é que non sufrín ningún tipo de discriminación. E que conozca algún caso? Pois tampouco, personalmente non, pero si oes falar, ves nos medios, lees nos periódicos, que todos os días ou casi todos os días hai un caso de discriminación. Bueno, pues eran las palabras de una persona que empezó a trabajar hace muy poquito y cómo ella ve los problemas, ¿no?, a los que se encuentra. Habló de maltrato, conciliación, efectivamente la diferencia de salarios. Doña Mercedes. Sí, hablando de la conciliación, es que en diferentes países tienen tratamiento, porque hay países en Europa que la conciliación la enfrentan de diferentes maneras, por ejemplo, habiendo guarderías incluso en unas empresas, o si no, facilitándole a la gente el pago de las guarderías, porque yo lo veo por gente que conozco que trabaja en España y en otros países. Concretamente conozco gente que está trabajando en Inglaterra, que está ahora, precisamente antes de venirse a España, porque tienen previsto volverse, teniendo su tercer hijo precisamente porque saben que en España no va a tener las ayudas que tiene en Inglaterra en ningún sentido. Allí le dan medio año para estar en su casa con el bebé, luego le pagan un año entero el mismo trabajo, aunque tenga, porque se puede pedir reducción de jornada. Por ejemplo, creo que 3 días por semana puede ir solo media mañana o algo así. Es que allí priman muchísimo más la natalidad, cosa que aquí no hacen. Y esto está llevándonos a unos terrenos muy preocupantes, porque en Galicia es de los sitios de España que tenemos más baja natalidad. Y además yo conozco muchísima gente que es que no quiere ya tener hijos. Yo tengo amigas que se acaban de casar hace poco y dicen, no, ¿para qué me voy a complicar la vida? Que yo luego mi trabajo es lo que más me gusta y lo que prima en mí no sé qué. Yo creo que eso tenían que primarlo mucho más la natalidad. Ahora, ¿es fácil primar eso? Yo creo que, y en la Xunta se está estudiando ese tema, porque realmente es una preocupación que ahora mismo hay en la Consellería, y porque hay una natalidad muy baja en Galicia, y se están buscando y se están estudiando medidas, y a lo mejor estoy yo poniendo voz a la Consellería, pero no nada que ver con la Consellería, pero es verdad lo que estás pero contando. Se están buscando medidas y no es fácil. No es fácil establecer una serie de medidas no solo económicas,
porque en realidad tendría que partir de un cambio de mentalidad. Claro. De la mentalidad de las mujeres, claro, de valorar la maternidad. Claro. Porque no es solo una cuestión de que a mí como mujer me den más o menos meses de baja por maternidad, o que me den más o menos cantidad de dinero por tener un hijo. Que todo ayuda, no se puede negar. Ahora, si yo no valoro la maternidad, yo no me meto en ese berenjenal. Porque ¿para qué me voy a complicar la vida? Efectivamente. Si en realidad lo que en este momento se prima es el trabajo y el prestigio laboral, el éxito profesional, y no se tiene en cuenta que tienes una familia, que tienes unos hijos, que esos hijos son los que realmente después van a ser el futuro de la sociedad, si eso no se tiene en cuenta y si las mujeres, que tenemos que ser las primeras en valorar eso, no le damos ningún tipo de valor, por mucha medida económica, por muchos meses de baja de maternidad que a mí me den, yo no me voy a meter a tener otro hijo más. Yo tengo 5 hijos. Con mi 4ª hija, a los 10 días, estaba trabajando. Porque he querido y porque además soy autónoma y yo no tengo una baja por maternidad. Pero eso no me ha impedido el tener un 5.º hijo y sacar mis hijos adelante y seguir trabajando y tener mi vida profesional y además tener una familia. Con lo cual, si yo valoro la familia, si yo valoro la maternidad, yo soy capaz de conseguirlo. Ahora, si yo soy la primera que no tengo ningún tipo de valor, si no doy valor, si no tengo como principio fundamental el tener esos hijos, el aportar esos hijos a la sociedad, por muchas medidas que establezca la sociedad, me puede ayudar, no lo vamos a negar, pero no me voy a meter a tener una familia solo por eso. ¿Qué ocurre? Que luego hay que conciliar. Claro, cuando antes nuestra compañera decía la entrada pacífica en la sociedad de la mujer, yo creo que de pacífica no tiene nada. La mujer entra en la sociedad a base de puñetazos y a base de tener que estar ella peleando para sacar la familia adelante, para conciliar con el trabajo, para conciliar con el marido. Porque lo que no podemos negar, que efectivamente hemos tenido muchos adelantos jurídicos, sociales, teóricamente somos iguales, hombres y mujeres. Pero lo cierto, y yo eso me he quedado muy sorprendida en una conversación, una charla que he tenido hace poco tiempo con un grupo de chicos universitarios, y solo eran chicos universitarios, y me he quedado sorprendida y penosamente sorprendida de la mentalidad que tienen, que siguen pensando que la mujer es el papel, la que tiene que llevar el peso de la familia. Que por otro lado, a ver, yo tampoco quiero ser de ese feminismo extremo de decir, no, somos exactamente iguales, porque no lo somos. Hombres y mujeres no somos iguales. Y tenemos unas capacidades distintas y una naturaleza diferente. Ahora, los hombres son los primeros que tienen una visión machista de la sociedad y del trabajo. Eso es lo que hay que ir cambiando. Perfectamente explicado. Yo creo que también una cosa que pues se puede analizar es que la mujer efectivamente no entró en la vida de los hombres, es en la vida de los hombres, sí, en la vida laboral de manera pacífica, efectivamente a puñetazos, y quizá no entró, quizá porque no le dejaron, aportando los valores femeninos, entró a competir, pero a competir con los mismos defectos de los hombres. Bueno, es que muchas veces en el ámbito laboral o asumes esos roles o si no... Claro, no te da más remedio a veces. Pero ¿dónde está lo que hemos aportado nosotros? ¿Dónde está lo femenino que aporta la mujer? Yo no, aportaría... hemos entrado en un mundo de hombres y hemos asumido... hemos perdido en el camino, es decir, en el camino se perdió una serie de cosas, de roles... a lo mejor femeninos que no, simplemente por competir, es decir, lo que por dice doña Mercedes, es decir, por hacer lo que hace un hombre, porque si no hago lo que hace un hombre, a mí no se me va a valorar o no se me va a respetar, ¿no? Por eso estas mujeres dicen, no, yo no tengo hijos, pero ¿para qué? Yo lo que quiero es ser química, quiero desarrollar mi trabajo, etcétera, etcétera. Lo ideal es lo que ella dice, sí, las dos cosas. También ¿no? entiendo lo que decía María, ¿no? Que la maternidad en ese sentido tiene que tener el
valor de querer serlo, no porque te den unas aportaciones. Yo sé que eso evidentemente ayuda, y si cogemos pues estadísticas de los países que económicamente pues están más avanzados que nosotros, para que nos vamos a engañar, pues la situación es mucho mejor en torno a tener hijos, pero tampoco eso se crece en una estadística de muchísimos más hijos, ¿no? Porque después hay unas cosas en que las mujeres no están dispuestas a renunciar. Y si miramos hacia atrás a un pasado, pues digamos no tan lejano del que tenemos ahora, pues con muchísimas menos condiciones económicas la gente tenía muchísimos más hijos. No a lo mejor porque tenía los que quería solamente, sino porque eran los que venían, ¿no? Pero bueno, salieron adelante, trabajaron, y a veces ahora nos cuesta entender que a un niño casi lo ponemos como el centro de atención de todo. No se ponen normas, no se dan unos comportamientos y se llegan a actitudes violentas hacia los padres. Hoy, que eso no se veía antes, pues se ve que hay padres que sufren un maltrato de los hijos, o que incluso llegan a denunciar a sus hijos, que es creo que es lo más desagradable que le puede pasar a un padre. Eso no se contemplaba en un pasado reciente, que los padres no tendrían pues muchísima aportación económica que darles, pero sí unas pautas de comportamiento. No sé si queremos, después podemos hablar más de estos temas. La mujer se ha dejado, lanzo esta pregunta, ¿la mujer se ha dejado engañar? A ver, yo creo que es que hemos entrado en muchos temas juntos, entonces cada uno de ellos requiere... Es que es un tejido, en definitiva, y es cada hilo... Están intercomunicados. Están intercomunicados, pero claro, habría que aportar muchos datos complementarios, porque, por ejemplo, si nos fijamos en las pruebas objetivas, ahí las mujeres han ido sacando sus trabajos en igualdad. Entonces eso ha sido un éxito tremendo, que la propia sociedad comprenda que a la hora de las capacidades rinde igual. Tenemos todo el reto de conciliación familia-trabajo. Ahí las propias mujeres, junto con los hombres y todo el mundo que tenga ideas interesantes, puede aportar de cómo se puede organizar el horario de la casa y del trabajo de una manera que sea equilibrada para la atención de las personas. Por otra parte, las mujeres, claro, evidentemente, como decía María, pues a veces han tenido que poner un esfuerzo extra, porque hemos tenido una etapa, la etapa de la superwoman, que quería ser perfecta en la casa y perfecta afuera. Eso no es posible. Pero sigue ahora siendo así. Bueno, entonces, claro, ahí es donde a lo mejor algunas mujeres se han roto. Es decir, lo que hay que reformar es todo el planteamiento social. Claro. No puede ser pensar que ella en todo va a ser 10 y que en todo va a tener el tiempo para todo. O sea, que es la propia sociedad la que, por una parte, valorando la maternidad, tiene que hacer más fácil el que las mujeres puedan también, y los hombres, atender a su familia. Y ahora hay algo añadido. Y por otra parte, las propias mujeres. Es verdad que ahora mismo, a lo mejor, en algunas mujeres se valora con dificultad o menos la maternidad, pero junto a eso yo aportaría la encuesta que ha hecho el Instituto de la Mujer, no hace tanto, hace poco, una encuesta que hicieron con las propias trabajadoras del instituto. Todas hubieran querido tener más hijos si hubieran tenido un horario más asequible, porque ya al final de todo no es tampoco cuestión económica, es cuestión de no volverme loca, es decir, de tener que los horarios de la guardería, los horarios de cuando se me pone malo, es decir, llega un momento en que se tienen que dar varias circunstancias positivas para que una persona afronte un reto. En esa parte hay una parte personal que lo pone la persona, pero hay otra parte social que entre todos podemos ayudar. Y entonces ahí, como aquí hay políticas, yo creo que es muy interesante lo que se pueda trabajar. De hecho, en las universidades a mí me consta que hay institutos de estudio familia-trabajo para también dar ideas al contexto social. Pero es verdad, hay una parte educacional, de acuerdo, que la gente joven valora poco la maternidad. Junto a eso, la verdad es que hay una vuelta a veces a los trabajos y a la familia. Luego, si tú haces unas encuestas y el primer valor es la familia, te está diciendo que necesitan también esa aportación. Por lo tanto, yo ahí no pensaría solo en la mujer, también en el hombre. Es decir, la sociedad tiene que ayudar a que hombres y mujeres puedan asumir familia y trabajo. Claro. Entonces ahí, y luego están los aspectos educacionales que han aparecido, pero que realmente... Y luego del feminismo, por la aportación que decíamos antes, ese primer feminismo de la igualdad era uniformizante. Ese feminismo a las mujeres les hizo imitar a los hombres y no realmente tuvo una parte positiva, que fue entrar en el voto, entrar en la educación, pero en lo que era uniformizar, eso es un paso atrás.
El otro, el radical, fue un paso todavía más grande atrás, porque de alguna manera enfrentó a las mujeres con su propia capacidad de ser madres, y eso es hacerles un paso realmente grave. Pero el neofeminismo sí que intentó, de alguna manera, decir, vamos a ver, las mujeres y los hombres son distintos y quieren hacer familia y trabajo de una manera equilibrada, feliz, pues que la sociedad lo facilite. Y esa es la situación, quizá, que me parece mejor en relación con la historia. Sería ideal. Lo que pasa es que el neofeminismo no tiene ninguna fuerza. Bueno, o sea, ha entrado en todas las instituciones y ha intentado hacer planes de igualdad, sí, pero para facilitar precisamente algunas normas. Evidentemente, luego hay mucha gente que pasa del feminismo y hace bien, es decir, lo que se trata es que cada uno pueda aportar a la sociedad aquello que vea posible y al mismo tiempo que la sociedad permita que tanto mujeres como hombres se desarrollen. Si nos damos cuenta, las leyes de los últimos años están promovidas y auspiciadas por el feminismo de género, y esto sí, el neofeminismo que usted propone es un sueño, sería lo ideal, pero desgraciadamente lo que prima es esto otro. Usted decía que habíamos sacado demasiados hilos, demasiados flecos y cada uno sería un monográfico. Pues yo voy a sacar otro, y es la dictadura de la estética. La mujer tiene que trabajar fuera, tiene que ser fenomenal si es química, tiene que tener los hijos, atenderlos, pero al llegar a los 40 años, como no te operes y como no estés horas de gimnasio y tal, es que te sacan de la rueda. No es para reírse esto, esto no es para reírse, esto es así, esto es así. Pues sí, por desgracia, la verdad, cada vez se nos exigen más a las mujeres. Es que es así, es cierto que están los hombres también quitándose la papada y esas cosas, sí, pero vaya, que las mujeres... Yo creo que las más críticas también somos las mujeres con nosotras mismas, y siempre lo hemos sido, ¿no? Sí. Evidentemente que nos gusta... Pero seguramente todas, las mujeres de algo de nivel que conocemos y que está eso... Todas, la que más y la que menos, o el votos por acá, el votos por allá, la subida de pómulos, el no sé qué de los párpados... yo también es una cuestión casi generalizado, la verdad. Si me permiten y es para poder estar en el mercado. Es verdad. Vamos a decirlo claramente. Es para poder estar en el mercado. Eso pasa si tienes mucho 40 años, tienes que parecer que tienes 30. Si tienes 60, tiene que parecer que tienes 40. Bueno, ojalá. No cerremos los ojos a esto. Que sí, no, por desgracia, es muy duro. Nos exige el doble en todo. Sí. Son superwoman, supermadre, supertrabajadora, súper todo, y nosotras mismas también nos lo estamos imbuyendo, estamos también, nos obligamos casi a hacerlo, porque lo que usted decía, somos muy críticas las mujeres unas con otras. Tú cuando llegas a un sitio y un trabajo nuevo, lo primero que haces es como medirte un poco con las que tienes al lado, y dices, bueno, voy a ver estas que tal, pues están peor que yo, pues mejor, pues no sé qué. Tú misma haces como una competencia, y lo que debíamos de tratar de pensar era la competencia intelectual, no solo la física. Es que pero yo sé de alguien que se operó porque si no, no la llevaban en una lista, y además lista del Partido Popular. La verdad es que eso ya me usted también la conoce, pero no lo voy a decir quién seguramente. Es así, y a la hora de hacer las listas, hay que poner mujeres, las cuotas, tal, sí, bueno, no, pero yo he oído, dice, no, pero esta es muy mayor. Yo era una mujer que tenía 48 años, esto... sucedido a mí, que decía un vasco. Yo desconozco ese tema, pero bueno, también entiendo que los partidos políticos no son más allá de un mero reflejo de la propia sociedad, y parece que eso estaba antes relegado un poco pues digamos a la farándula, ¿no? Que tenías que hacer papeles y no ya te daban papeles de abuela y ya no podías hacer otro tipo de papeles y tal. Entonces en la vida a lo mejor pues también te exigen ese rol y nos hemos contagiado, ¿no? Pero resulta que eso ya parte de nosotros, o parte de que no es malo ni bueno. Ahora te das cuenta cuando lo percibes en que si una mujer pues entra en un talón, pues estamos diciendo el traje que lleva la ministra, o si va mal vestida o bien vestida, o si es adecuado o no es adecuado. Menos mal que el otro día salió un reportaje en los medios sobre los hombres. De lo cual me acordamos si el ministro lleva una corbata mona o no, si va más arreglado o no. Le presuponemos que él para el cargo está predispuesto y que lo va a hacer bien de a priori. La mujer ya, fíjate,
que si es fea, que si tiene la nariz larga, de que si por qué no se opera. A veces nosotros somos las que también hacemos ese tipo de comentarios que nada nos favorecen ni nada nos benefician, ¿no? a nuestro rol, que al final el de mujeres no significa, como dije antes, estar ni inferior ni superior, ni tenemos que ver a un hombre como un enemigo, sino como un compañero de viaje o de camino o de trabajo, simplemente eso, ¿no? Y si me permiten un apunte antes de que decían de los horarios también que habíamos dicho, pues aquí también existe poca colaboración. Vamos a ser, en unas casas tenemos una mentalidad de los países mediterráneos, ¿no? De a casa se va a la noche, se ayuda poco y la mujer ya tiene a los niños duchados, hecha la cena y nos llegamos a dormir. Entonces da la sensación de que el hombre trabaja más, trabaja mejor y le dedica más horas, que yo digo que muchas veces pierde muchas horas. Pero se estaba diciendo de que es bueno, y claro, la mujer como tiene que hacer ese otro rol, por eso son muy importantes las medidas de conciliación. Es muy importante que en otros países pues no tienes horarios de 9 de la noche. Yo de pequeña pues soy hija de inmigrantes y de un país nórdico en este sentido. Y allí a las 4, a las 5 de la tarde se acababa tu jornada laboral. Evidentemente que pues empezabas muy temprano. Eso aquí pues tampoco tenemos, nos gusta más vivir la noche, a lo mejor acostarnos mucho más tarde y madrugar menos. Entonces estamos adaptados, pues como digo yo, de Francia hacia abajo es otro mundo en ese sentido, que cuando nos comparamos con los países nórdicos, que son mucho más estructurados, mejor o no, mayor calidad de vida, pues no lo sé, eso habrá que juzgar, ¿no? Sí. Que bueno, ya se está hablando, ¿no?, de cambiar en este sentido pues las costumbres, ¿no?, y hacer jornada continuada o por lo menos algo mixto, ¿no? A tener que comer en casa, ahí también hay que decirlo, empiezan a la mañana, se toma un sándwich y se come solo caliente a lo mejor una vez por la tarde, a la cena. En esas cosas creo que aquí pues tenemos... Nos costaría mucho cambiar, hay que reconocer. Se puede hacer, también creo que hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Si vemos pues comunidades autónomas que hace poco pues eran un referente a lo mejor a nivel industrial, pues todos vemos que a lo mejor sí que se hacía, yo estuve y se hacía este tipo de acciones, o ibas a una empresa y realmente se iban a la cantina, tomaban un sándwich y volvían. Que se pierde a lo mejor en lo que es una calidad de vida, pues a lo mejor también, es decir, nosotros la alimentación mediterránea y ese tipo de alimentación creo que es lo mejor que se puede hacer. Bien. Para conciliar es mucho más fácil conciliar cuando a las 4 de la tarde acabó su jornada laboral. Claro. Eso también es así. ¿Qué puede aportar la mujer que todavía no aportó? ¿Hay algo pendiente? ¿A nivel social? Sí. Bueno, yo creo que en realidad está aportando en todos los trabajos donde ha ido entrando. Sí. En ese sentido yo creo que ha aportado, por una parte, la propia capacidad personal, porque es distinta la de una persona que la de otra. Pero no ha cambiado el mundo, se ha incorporado al mundo de hombres, pero no ha innovado. Elstein y esta americana y algunas otras dicen que desde la entrada de las mujeres en algunas empresas, como la mujer tiene una ética del cuidado muy arraigada, es decir, tiene mucha costumbre de cuidar personas, porque históricamente es algo que ha hecho así, pues en las empresas se ha notado cuando el liderazgo femenino ha sido eficaz, es decir, porque hay mujeres que imitan a los hombres y en ese sentido pues el liderazgo ha sido igual, pero cuando la mujer en las empresas, por ejemplo, tenía el cargo de recursos humanos, sí, o tenía algunos trabajos en los que era muy importante valorar las circunstancias de las personas, no solamente un horario, y han sabido poner remedio al factor fundamental de las empresas, que son las relaciones humanas. Muchas veces una empresa va mejor porque está bien atendido ese aspecto, no solamente el producto, sino las personas que lo realizan. Y en ese sentido, a mediodía salía el responsable de Mercadona, han ganado dinero el año pasado y han bajado los precios de las cosas. Por lo tanto, se han esforzado en ver cómo se puede mejorar, que la gente no pague más, que al mismo tiempo los trabajadores no cambiarles el plan, pero que los productos sea... Es decir, estudiando las cosas a veces se encuentran las soluciones. Me parece que en algunos sitios ha sido positivo ese cuidado, es la ética del cuidado, sobre todo en los trabajos que tienen que ver con las personas.
Bien, es decir, no somos iguales, la mujer tiene unos valores determinados, el hombre tiene otros, son complementarios, entonces la mujer debe aportar más sus valores. Eso me parece muy positivo. Lo que pueda, y no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, es decir, que hay modos de liderazgo que son iguales de un hombre o una mujer. Decía doña María antes, claro, que si no valoras la maternidad, el que te incentiven, que sí, que eso ayuda, pero efectivamente hay que valorar la maternidad. ¿Cómo ayudamos, cómo enseñamos a valorar la maternidad? Porque, por otra parte, tenemos a las feministas radicales que en cuanto valoramos la maternidad o hablamos de que hay que fomentar la maternidad, enseguida se ponen en pie de guerra, como que de alguna manera estás yendo contra ellas. Claro que sí que vamos contra ellas. ¿Qué podemos hacer para valorar la maternidad? Pero que no sea valorarla porque te doy tanto, porque tienes tantas guarderías, no, valorar la maternidad per se. Bueno, la maternidad lo que conlleva es aportar a la sociedad más miembros. Y eso es realmente lo importante que está haciendo una mujer con la maternidad. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en los niños, en los jóvenes? ¿Cómo hacemos para participar realmente de este valor? Leí en cierta ocasión que, bueno, si los que tienen los niños son los hombres, los que tienen, digamos, la condición biológica de tener niños son los hombres, eso estaría valoradísimo, valoradísimo, porque nosotros es que, efectivamente, somos como ellos en cuanto a potencial, pues, intelectual y demás, y además las mujeres pues tenemos la posibilidad de ser de la maternidad, que es lo más maravilloso, ¿no? Pero yo creo que a veces no es una cuestión de enseñarle a la mujer a valorar la maternidad, sino de no desprestigiarla. Bien. Porque yo creo que todas las mujeres en sí mismas tienen ese deseo de maternidad, la mañoría, bueno, hay casos y casos, ¿no? Doña María, ¿cómo hacemos? En general la naturaleza es eso. Ahora, en la sociedad se desprestigia la maternidad, se desprecia el tener hijos en el trabajo, entonces quizá no es tanto valorar la maternidad como dejar de despreciarla, dejar de desprestigiarla, y posiblemente si eso fuese así y si en el trabajo no se desprestigiase, muchísimas más mujeres podrían tener más niños. Claro, efectivamente, es así. ¿De dónde parte todo? De mayo del 68, de Simone de Beauvoir y el resto de las feministas que veían que, bueno, que ser mujer y tener la condición de dar a luz, pues eso es una rémora. Para Simone de Beauvoir, la mujer era un hombre menor, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, ¿cómo desandamos, de todas maneras, el camino andado desde mayo del 68? ¿Cómo nos desprendemos de toda esa contaminación? Bueno, yo veo que hay muchos aspectos que se pueden poner, medios que se pueden poner. Por ejemplo, una cultura de la vida. Claro. Es decir, ya desde la escuela, proteger la vida, cuidarla, verla como un bien. Entonces, si tú estás en una cultura de la vida, es muy fácil protegerla, es muy fácil ver la belleza que tiene la vida, los seres humanos. Si tú estás con una cultura del aborto, es muy difícil después decir, bueno, es que este viene deficiente y fuera. Pero ¿cómo deficiente y fuera? O sea, hay que proteger la realidad, es decir, las personas, no solo ya cuando son sanas, sino todas las personas. Y yo pienso que, como dice María, las mujeres tendencialmente tenemos ese instinto. Hay personas que dicen que no, pero la propia Simone de Beauvoir, el último libro que escribió se llama La mujer rota, y en ese libro constata que ha fracasado, que su vida no ha valido la pena, porque ha buscado egoístamente el placer y no ha sabido amar. Y el problema está ahí, el que hay que educar para el amor. Y aquí quiero decir también que la educación afectivo-sexual es muy importante, que a los jóvenes hay que darles una educación que les enseñe a amar, y no que les enseñe esas técnicas que en el fondo les están perjudicando y les están haciendo un daño tremendo, porque los seres humanos o aprenden a amar desde la infancia, o será muy difícil que cuiden la vida, que sean capaces de tener una maternidad y una paternidad normal, porque les han deformado desde pequeños. Claro. Hay que quitar muchos programas de esos porque están contaminando el futuro. El feminismo de género, algo que persigue es precisamente el fin de la familia. El feminismo de género quiere que las mujeres tengan los hijos y enseguida los eduque el Estado. De hecho, las
asignaturas de educación para la ciudadanía vienen por ese camino. Sí, efectivamente, así. Sí. Por lo menos había algunas Es más, unidades didácticas que deformaban el concepto normal de amor, pero del amor como amor al otro, no un egoísmo en el placer. No sé si ustedes se acuerdan de hace unos años que se empezó a decir que, bueno, que no era bueno que las mamás dieran de mamar a sus hijos, y entonces hubo una moda durante unos años, pero en todas partes del mundo, ¿no? Eso fue una idea de las feministas de género, ¿pero para qué? Para desligar completamente esa unión que tiene la madre con el hijo recién nacido, ahora, ¿no? Y ahora hay que hacer talleres para que las mamás... Lo que pasa es que la institución de la familia tiene que ser valorada y debe ser potenciada y no atacada como se ha hecho en tiempos recientes, porque además la familia pues es un soporte que le ahorra muchísimo dinero al Estado. Y eso de que los hijos los tenga la mujer y los eduque el Estado, que vamos viendo a dónde vamos a llegar y a dónde estamos llegando, es fruto de estados totalitarios, nada más. Es decir, tenía los hijos, los educaba el Estado le daba trabajo, el Estado le aportaba lo que tenía que pensar, lo que tenían que hacer, y eran, pues digamos que los podemos manejar, decir cómo tienen que pensar, ¿no? Entonces creo que en este sentido digamos que los partidos de izquierda, que siempre potenciaron un poco el ataque a la familia constante sin tener ¿por qué? Porque la familia es libre, y creo que en el seno de la familia es una institución natural. Es natural, y para cualquier movimiento y forma de pensar, pues se dio porque si hay gente que el individuo no tiene refugio, el individuo no tiene tribu, porque al fin la familia es tu tribu, y la familia es la que un poco te ampara en todos los momentos difíciles. Y ahora nos encontramos pues que estamos pasando una tremenda crisis, una crisis económica pues que muchísimas generaciones nos recordamos sin precedentes, y que sí que nos cuentan, o el que tiene abuelos y tal, que sí que lo pasaron pues muchísimo peor, pero para mí era otra fórmula. Entonces, esto que los hijos no fueron educados para poder afrontar ningún tipo de situación de esta índole, que nos extraña y nos parece pues aberrante que desde ciertas instituciones se siga pensando que hay que gastar más en cosas que nos parece que no son de recibo. Cuando tienes menos ingresos es como una casa, tienes que adaptarte a lo que tienes y priorizarlo en lo que lo tienes que priorizar, y creo que eso lo sabe perfectamente la familia. Por eso no se puede atacar, le ahorra dinero a todos los estados y además garantiza la sanidad mental de los ciudadanos. Es que yo pienso que la actitud de tener hijos es una actitud. Y lo que pasa es que ahora la gente no nos educan, o no educa a la gente, las últimas generaciones, en la rectitud, no sé cómo se educaba antes. Es que ahora no ponen límites a nada los padres. Yo lo veo por la calle, lo vemos todos. Precisamente lo que comentaba usted antes, de que ahora los padres tienen que denunciar a hijos por maltrato. Yo eso no lo he vivido nunca, jamás. No sé si es que no se denunciaba antes, si existía y no se sabía, pero podía ser caso, no claro, digo que no, algún caso aislado. Es que el respeto que había pues a la familia, y a una persona cierta mayor. medida, a lo mejor también había miedo, no digo que no, claro. Estás en un plano de igualdad, el hijo con el padre, pero yo sigo manteniendo que el padre tiene que ser padre, la madre madre. Hay una jerarquía y hay que respetarla. Ahora se está invirtiendo las cosas, en la casa el que manda es el niño, el que tiene la consola, el mando, todo. Pero cuando yo luego quiero ver y poner, dice no, ahora que la Guardia Civil me lo mande a mí rectificado. Eso no puede ser. ¿En qué punto tiene que ver también la sociedad de consumo en la que estamos inmersos? Por ejemplo, se dice, bueno, pues tener un niño cuesta tanto, porque tienes el niño, ya tienes que montarle la casa, tienes que montarle no sé qué, cuesta no sé cuánto dinero, tal. Y cuando un niño necesita, ¿qué? Pues leche calentita de la teta de la mamá y pañalitos, y si está sano, pues poco más, ¿no?
poco más. Sí, pero entonces, eso es la consecuencia de la sociedad de consumo Bien, y pero lo también mismo en lo que pero comentábamos antes tenemos de que la belleza, de la estética. bien, pero tendremos que todo reeducarnos. esto. Si queremos aportar, ser propositivos, aportar nuevas cosas, nuevos valores, pues quizá que no tenemos que gastarnos tanto dinero con cachivaches que te llenan la casa de cosas que luego no te valen para nada. Creo que se judicializa todo. Es decir, yo el otro día, creo que ayer o antes de ayer, donde salía una sentencia que por darle un cachete a un niño o algo así había... Están los padres. No, unos padres que castigaron sin fin de semana, sin salir a una niña. Una cosa insólita. Habían recluido a la hija en un chalet. Yo entiendo que el juez juzga atendiendo a las normas de derecho. Eso seguramente. Y que tendrá algún... Tendría que ser, por lo menos. No, y además tiene que tener base jurídica, que seguro que la tiene. Entonces yo creo que a lo mejor legislamos demasiado, una superprotección que ya prácticamente el padre ya tiene miedo. Ya. Bueno, eso es una realidad. Que, doña María, que ahí también había que desandar también lo andado. A esa niña estaba encerrada en un chalet del amante, de la madre, de padres separados, tal. Muy complicado. Bueno, nos encontramos ya en otra casuística, efectivamente, pero, de familias desestructuradas, desestructuradas. Familias desestructuradas y un poco dentro de todo. Yo centraría otra vez el tema en lo que aportaba Gloria, y es la defensa de la vida. Proposiciones, sobre todo. La defensa de la vida. Sí, yo creo que hay como un recorrido educacional, podríamos decir, en valores humanos. Por una parte, hay que desandarlo andando, defensa, por lo menos quitar lo que estorba, porque hay cosas positivas y cosas negativas. Lo que es positivo no, pero lo que es negativo sí. Y, por ejemplo, cuidar la vida humana es positivo siempre, porque es un ser humano. Entonces, o respetamos los derechos humanos desde el principio, o no nos engañemos, no somos demócratas, no somos civilizados, volvemos a la barbarie. O sea, primer punto, cultura de la vida. Y luego en la escuela, aprender a descubrir la belleza de la realidad, la belleza del mundo, la belleza de la solidaridad. Entonces así es mucho más fácil que descubran lo que es un contexto de amor, de belleza. Claro, si nosotros conseguimos, vamos a ver si entre los educadores y las familias, porque, doña como Gloria, tú decías, están más desestructuradas, pero los políticos, ¿qué pueden hacer? Pues pueden hacer un plan educativo que ayude al ser humano no solamente a cuantificar la realidad, sino a admirarse de lo real, aprender la solidaridad, aprender a cuidar a las personas. Los valores, hoy no se valoran valores, bueno, pero últimamente se está perdiendo. Qué duda cabe que esto tenemos que pedírselo a los políticos. Sí, porque en la mano de los políticos está por lo menos esa parte. Luego, que los propios profesores no tengan miedo a educar, porque claro, ahora ya algunos han tirado la toalla, pero que vuelvan a ser buenos educadores, que no es solo dar conocimientos, sino interesarse por el alumno. Y que los padres empiecen en casa, es un círculo y que no mandemos a los niños al colegio pues a monte, para soltarlos. Exacto. Sí, hay que volver a poner entonces en órbita otra vez el tema de la autoridad, el tema del respeto. Es que hay que volver a los valores que antes enseñaba la propia religión, y que ahora, pues si echamos de la educación a la religión, pues habrá que meter alguna otra asignatura que ponga a los niños en la órbita de los valores fundamentales. Por eso yo digo que puedan llevar a toda esta... Por eso yo digo que hay que desandarlo. Yo en definitiva no estaríamos nada en desacuerdo, ni seguro que los que piden otra cosa distinta, pues llegaríamos a acuerdos en este sentido. Yo creo que a lo mejor se legisla continuamente y después los políticos, es verdad que hay ciclos, es decir, los políticos al final es una alternancia siempre, ¿no? Entonces lo que a veces ves es que dices, bueno, pues cómo puede haber un plan de educación y luego pues pasan 4 o 8 años y tienes que modificar porque aquello es insostenible, y luego pasan otro, y los niños pues lo van a sufrir. Eso lo dicen los que están en la universidad, cómo les llegan los niños, notan las lagunas, notan que tienen que poner un esfuerzo extra. Porque tiene que haber un pacto de los grandes partidos en ese sentido, y tiene que haber un pacto, pero no poniendo a veces los intereses propios de cada partido, sino los intereses de los derechos humanos. Pero no conseguiríamos nada o muy poco si por otra parte no cambiamos la política de
medios de comunicación, parrillas televisivas, etcétera, etcétera, porque de nada vale tener un sistema de educación muy válido que te educa a los niños en valores, si luego los padres en casa pues colocan la televisión y bueno, pues ven lo que ven, oyen lo que oyen, relativismo puro, que es la yo creo que cultura que prima. Yo creo que tendríamos que aprender el tema es complicado, si vendo mi vida, a cambiar las gano ideas, a muchísimos cambiar la millones. sociedad. Si vendo un divorcio, pues gano muchísimo dinero. Si vendo lo que habíamos estado hablando antes allí un poco fuera cuando nos vimos, es decir, que realmente ves programas de la tele que al final todos acabamos viéndolos, porque es normal, a veces te enteras un poco también de cómo va el mundo y que empiezan a las 4 de la tarde y creo que acaban por la noche. Y continuamente lo que te enteras sin querer. Estás viendo continuamente, que cada uno, pues supongo que cuando sus finanzas a lo mejor pues no pasa el mejor momento, pues mira, vendemos el divorcio o vendemos una enfermedad y allí te lo cuentan y por eso le pagan. Entonces, ¿qué quiere ser un niño hoy cuando le preguntas? Pues quiere ser futbolista o quiere ser ir a Sálvame. Estar en la tele. Claro, efectivamente, quiere ir a Gran Hermano para luego hacerse famosete y cobrar, y las niñas desnudarse en Interview, que ahora es súper guay y todo eso. No sería pensable pues hace un tiempo o mismo en un periodo cortito de tiempo, que ahora ya eso no lo sigo, pero ver un Gran Hermano y verlo ahora. Y ahora sí. El primero ya nos chocaba, si vemos lo que hacen ahora pues nos puede escandalizar y que eso se pueda pensar que pudieras hacer eso y saber que te ve todo el mundo. Sí. Yo también diría una cosa para aportar, que también hay cosas positivas en el sentido, por ejemplo, los padres se están organizando, han hecho escuelas de padres, orientación familiar, porque han descubierto que es que necesitan apoyo, que necesitan ayuda. Yo creo que eso sí que se puede hacer. La sociedad puede perfectamente impulsar este tipo de iniciativas porque es el modo también de padres desorientados en que a lo mejor se encuentran con niños en edades muy difíciles y no saben cómo afrontarlo, dónde acaba la autoridad, dónde empiezan la... Y entonces, a mí me parece que eso es una buena iniciativa social. Eso es importantísimo. Tenemos una escuela de orientación familiar, una escuela de padres en Coruña, otra en Vigo y está iniciándose aquí en Santiago también. Eso me parece una idea bárbara. En Orense hay de todo. De hecho, yo presto mis locales de mi asociación de vecinos muchas veces para escuela de padres precisamente. Me la han pedido. Que duda cabe que existen, hay muchísimas cosas buenas, doña Gloria. Lo que pasa es que estamos hablando de aquello que nos parece defectuoso que podríamos cambiar. Y qué proposiciones tenemos que hacer, pero claro, yo creo que hay muchas positivas. Hay mucho positivo. No podemos ponernos tampoco negativos. Lo que pasa yo creo que hay que denunciar eso, tenemos que limarlo, tenemos que... La sociedad tiene futuro, hay futuro. Yo no soy de las que pienso que ayer era peor que hoy, todo lo contrario. Lo que pasa es que tenemos que no cometer a veces aquellos errores que se han cometido, que a veces ves que estamos cometiendo, ¿no? Teniendo a nuestra disposición, nunca se tuvo tanta información, tanto acceso a la información, estamos estudios, tantos conocimientos, los mejores preparados, los chicos, que a veces lo que te llama la atención es que te diga que se aburren, cuando en nuestra época, pues, que no es que sea muy lejos, pero veo lo que ha avanzado las cosas, no tenías tanta facilidad pues ni de información, ni de tener un libro. Hoy tienen la tele, muchísimos canales, acceso a internet, y que un niño se pueda aburrir, entonces ahí hay un problema social. Pero sí creo que es positivo y que desde luego todo lo que estamos aportando es para que se pueda mejorar. Sí, pero por eso no hay que ser conformistas, hay que aportar también esa voz crítica para poder cambiar aquellas cosas que vemos que están fallando. Y apoyar muy bien, yo creo, a las escuelas que están trabajando bien, porque hay muy buenos profesionales que están teniendo buenos resultados. ¿Y qué están haciendo? Pues exigir, hacerle ver a cada alumno que él puede y que tiene que aprender a ayudar a la sociedad, que todos le van a valorar a él. La teoría del esfuerzo. La teoría del esfuerzo. Que se eliminó. Y los valores es que no hay, últimamente no hay. No, es que, en resumen, al final yo creo que todo consiste es una cuestión de educación. Educación en las aulas, educación en casa. Yo creo que la base es la de la casa. Eso está clarísimo. Más. Porque hay muchos padres que se creen que tienes el niño y dices tú, estoy deseando que tenga 3 años para mandarlo al colegio, que no me dé más la vara y quedar yo libre y no sé qué, que me lo eduquen. Yo solo he oído cantidad de veces, no sé si ustedes lo habrán oído, pero por desgracia es bastante usual eso. La educación es la de casa, el colegio es otra cosa, aprendizaje. Cultura, pero yo la educación pienso que es la que se manda en casa, lo tengo clarísimo. Y ahí hay que decir una cosa, que hoy en día los hombres, muchos padres de familia con niños pequeños, pues mira, motivaos, porque a lo mejor han estado en una escuela de orientación familiar o lo que sea,
están empezando a educar también, y hay padres que se vienen a casa corriendo porque tienen que atender al niño y educarle. A mí me parece que hemos dado un salto en esto. Sí, hay padres que duda cabe que sí. Yo pienso en mi padre y pienso en mi abuelo y yo no me acuerdo de eso. Y entonces los padres actuales están más preocupados por los hijos. O sea, es una situación que hace unas generaciones eso no existía. A mí me parece eso es positivo. Por eso creemos que hay niños, que antes no se veía eso, con las sillitas y con todo lo que eso me encanta. Estamos llegando ya al final. Venga, un último redondeo, doña Gloria. Sí, yo diría que demasiados flecos para poder concluir, para poder concretar. Yo diría que es verdad que hay muchos problemas, pero como decía Rosa, es la generación mejor preparada de la historia, la sociedad de bienestar con más recursos y evidentemente los hombres somos como somos, o sea que no hemos cambiado radicalmente de capacidades, con lo cual hay que tener esperanza, hay que apoyar a los hombres y a las mujeres concretas, o sea, no poner el paraguas de las ideologías, que a veces, por ser ideologías, son sistemas cerrados de pensamiento. Hay que pensar en hombres y mujeres concretos, potenciar capacidades, cultura de la vida y que la mujer aprenda a vivir con responsabilidad su propia familia y su propio trabajo. Es verdad que a veces tanto ella como el hombre tienen que coordinarse para llevar bien la familia, porque los dos son necesarios, pero al mismo tiempo sin victimismos, sin caer en que a mí me quitan, no me ponen, no, poniendo ella todo lo que pueda, porque la sociedad, gracias a Dios, va cambiando y va facilitando el que las personas con capacidad vayan sacando sus oposiciones. Siempre habrá alguna empresa que prefiere otro tipo de trabajadores, pero a mí me parece que la presencia de las mujeres ha sido tan positiva que la sociedad, honradamente, se ha enriquecido. Ahora, es verdad que está el reto de la entrada del padre en la casa y de hacer una Bien, sociedad doña Gloria, muchísimas laboral. Gracias. Doña Mercedes. Yo creo que nos hemos olvidado de una cosa muy importante, que todas estamos aquí y podemos votar y podemos participar en cosas gracias a Clara Campoamor y a Victoria Kenton, que era su oponente. A Victoria Kenton no, ¿eh? No, a Clara Campoamor, a Victoria Kenton no. No, pero que era su oponente, pero bueno, que hubo unas diatribas muy importantes ahí, aunque eran las únicas mujeres que existían en ese momento. Gracias a la derecha, gracias a la derecha, que siempre se nos vende que es la izquierda. No, gracias a la derecha y al Partido Radical de Lerroux, que todavía no le hemos nombrado hoy, que sacaron adelante efectivamente la ley. Porque la izquierda no quería que para nada. Es que porque tenía miedo, porque decía, porque además ayer esto lo han sacado en el Parlamento, porque ahora sí que se llenan a nombrar a Campoamor, ¿no? Pero entonces ellas, como tenían miedo, que decían que la mujer estaba influenciada por la Iglesia, y al estar influenciada por la Iglesia, su voto iba a ser conservador. Entonces eso es lo que les jodó. Claro. Sí, como de hecho fue, ¿eh? Como de hecho fue, sabían muy bien que era lo que... tiene derecho a votar por supuesto, y a equivocarse por supuesto, también. y ellos lo sabían y como realmente así fue, por eso la mujer hizo mucho bien. Doña María. Pues yo, para ser más concreta, terminar ya, lo único que pediría es que las mujeres no fueran conformistas. En este momento nos queda todavía mucho que pelear y tenemos que ser nosotras las que peleemos y con voz crítica saquemos cosas adelante todavía en la sociedad, que queda mucho por hacer. Doña Rosa. Bueno, yo suscribo todo lo que escuché en esta mesa y decir que bueno, que estamos aquí porque creemos que hay esperanza, porque el futuro está ahí, sobre todo la mujer va a tener que seguir dando la batalla y consiguiendo retos que no dudo que los va a conseguir, y después que los hombres y las mujeres son complementarios y son compañeros y compañeros de viaje. Entonces, desde aquí, pues un llamamiento a ese feminismo que tiene que trabajar unido, nada más. Estupendo, el feminismo de complementariedad. Yo también voy a dar mi opinión, como siempre la doy en las tertulias. Yo creo que efectivamente a veces no es que vea la cosa más pesimista, pero sí veo el pesimismo, que tiene cierto pesimismo la cuestión, ¿no? Que las mujeres, creo que en algunos casos nos hemos equivocado, se vende como un gran logro. Pues esto, la ley de salud sexual y reproductiva no es un gran logro, es todo lo contrario, es una lacra, eso denigra a la mujer, perjudica a la mujer, el aborto no es ningún avance, por eso efectivamente yo me quedo con fomentar siempre la cultura de la vida y que las mujeres también debemos reivindicar la fidelidad para la mujer y para el hombre, para la mujer y para el hombre. Bien, pues doña María, muchísimas gracias. Gracias. Doña Rosa, fue un placer tenerla aquí. Pues esperamos verla nuevamente a bordo. Quieran. Doña Mercedes, muchísimas gracias. Encantada de haber venido. Muchísimas gracias también, doña Gloria. Vosotras.
Gracias a ustedes por acompañarnos un viernes más. Nos despedimos hasta el lunes, que a eso de las 10:30 estaremos nuevamente para analizar la actualidad. Que pasen buen fin de semana.